Hola amigos, mi nombre es Rafael de la Sierra y los quiero invitar a mi programa Hoy con Dios este próximo jueves a las 8 de la noche, que va a ser en vivo, con invitados, con interacción junto con ustedes, con temas muy padres. Es para creyentes y para no creyentes. Y bueno, pues los invito este próximo jueves en Telered Digital a las 8 de la noche este próximo jueves. Nos vemos, amigos. ¿Qué tal, amigos? Pues bienvenidos a una emisión más de la Mesa Diversa, que a través de Telered Digital México les saluda Jorge Arévalo. Y antes que todo quiero comentarles, porque se me ha olvidado en las dos emisiones anteriores, recordarles que me pueden seguir también por otros canales, que como es mi canal de YouTube, tengo dos. Uno es Jorge Arévalor. Ahí hay contenido diverso, sobre todo mucho contenido de índole social. Ahí van a encontrar mucho de este tipo de contenido. Y Coronas de la Belleza. Fíjense que Coronas de la Belleza, vengo saliendo del closet de un gusto muy culposo, porque resulta que me encantan los certámenes de belleza. Ya ven que son muy atacados y pues hay mucha polémica al respecto, pero es algo a lo que yo le he sacado mucho jugo, mucho provecho, y algo de lo que recién acabo de salir del closet. Soy concursero. Me gusta mucho, ahora ya soy youtuber y bueno, pues Coronas de la Belleza es un canal destinado a eso. Así es de que bueno, no lo quería dejar pasar. Y fíjense qué cosas, que en muchas cosas de la vida lo escondemos, nos hacemos closeteros, o ¿cómo le podríamos llamar también? Lo tenemos todo encerrado, a ver quién sabe dónde, porque no es conveniente que lo digamos, no es conveniente comentarlo, compartirlo, no es conveniente socializarlo. Y bueno, pues esto lleva a la visibilización. Y eso es muy buena introducción, porque hoy tengo a Marcela Ramón. Ella es activista por los derechos humanos de las personas transgénero. Nos va a platicar su historia, cómo lo vive desde el punto de vista de ser una madre de una hija transgénero. Y vamos a platicar también con Jorge Herrera. Él es copresidente de DILO, Escuelas Incluyentes. Y muchas más organizaciones en las que mi tocayo inquieto, como cualquier Jorge, andamos siempre, ¿verdad? Pues en pro de vivir de la manera más honesta, más digna y sin callarnos. Por eso, dilo. Así es de que bienvenido, Marcela, bienvenida, Jorge. ¿Cómo están?
¿Me escuchan? Sí, fuerte y claro. Ah, qué bueno. ¿Cómo estás, Marcela? Muy contenta. Muchas gracias por la invitación a participar. Y ya conocieron a nuestro director, que es Miguel Pérez, y a nuestro productor Miguel Gómez, rodeados de Migueles. Gracias a ellos es que estamos aquí. Y bueno, pues ya escucharon lo que platiqué al inicio. Les recuerdo, aquí está el chat abierto para que se comuniquen, para que comenten, para que nos hagan sus preguntas y podamos, en la manera de lo posible, reflexionar junto con ustedes y dar respuesta a lo que tengamos la capacidad de hacer, lo que es muchísimo, porque la reflexión es lo que va a provocar esta plática de este día. Y bueno, Marcela, de pronto eres mamá de una chica transgénero. Cuéntanos, ¿cómo se vive eso? ¿Cuál es la verdad de esas cosas? ¿Cuál es la realidad? Y bueno, la realidad es, al principio es algo abrumadora, porque creo que a ninguna madre ni a ningún padre nos educan ni nos enseñan sobre la diversidad. Es la realidad. Yo siempre he dicho que si a mí me hubieran dado una educación sexual realmente completa, saber sobre las personas LGBT desde mi adolescencia, incluso desde la primaria, mi panorama cuando mi hija me dijo y la sacaron del closet, hubiera sido mi reacción algo más natural que al impacto que tuve por el desconocimiento. ¿Fue un impacto violento? Fue algo abrupto porque no me di cuenta que tenía una hija trans. ¿De veras? ¿No sospechaste nunca? No lo vi venir. Y ¿por qué no lo vi venir? Porque me decía mi hija, mamá, es que las niñas también jugamos con carritos y también jugamos videojuegos. Y me dejó, realmente es real, pero estamos tan acostumbrados a los estereotipos de género que no me di cuenta, realmente no lo vi venir y sí fue un impacto en ese momento. ¿Cómo se dio que se reveló ante ti esa realidad? A los 13 años, el primero de secundaria, me mandaron a llamar a la escuela. Pensaba que mi hija había hecho alguna travesura o algo así. Sin embargo, la psicóloga quería hablar conmigo sobre otro tema, que era referente a que Sara, desde que había iniciado las clases, había solicitado a sus compañeritos y maestros que le llamara con su nombre que ella había elegido, que es Sara, y que se identificaba con las personas trans. Y así tal cual se los digo, así me lo dijo la psicóloga. ¿Y en casa cómo era su vida? Pues yo pienso que era pues igual, Sara es una persona muy tranquila, muy inteligente. No, me refiero a su identidad en casa, ¿cuál era? Era masculina. Ajá. Siempre, o sea, realmente su expresión siempre había sido masculina. De repente sí notaba yo algo de feminidad, pero a lo que voy, pues digo, a la mujer su expresión corporal, bueno, así es, no le di mucha importancia. ¿Y por qué decidió cambiar su estilo de vida o iniciar con su real estilo de vida en la escuela? Porque se supone que la escuela es un lugar donde se sienten seguros y pasan muchas horas ahí, o sea, son prácticamente de 8 o 9 horas que están en la escuela. ¿Sufría de bullying en la escuela? Sí, de hecho, al principio, cuando salió del closet, lo que me contaba ella, que sus compañeritos sí le respetaban, sí le decían Sara, alguno que otro no, pero como que entre adolescentes ya es un tema como que no les crea tanto problema como en estas generaciones. Sí. Entonces, cuando el tema ya salió, porque como he dicho, soy una mamá visible y que se los hice saber a otras mamás, se empezó a generar una cierta molestia no se sentían a gusto
de que hubiera una persona trans en la escuela y sobre todo que lo dijéramos. Te Eso quiero es compartir a ti y a todos, ¿sí?, quienes nos están viendo aquí, a mi tocayo también. Brevemente, mi escuela primaria yo la hice de 1970 a 1975. En aquel tiempo el bullying era terrible, se le llamaba carrilla, pero pues carrilla era como ligero, a veces había agresiones muy fuertes, sobre todo porque se sospechaba o se nos veían rasgos homosexuales, en mi caso. Entonces a todos los compañeritos, que éramos 2 o 3, pues nos hacían pasar muy malos momentos, porque nos decían de cualquier cantidad de adjetivos descalificatorios y humillantes. Ya más adelante, acercándonos a sexto año de primaria, pues ya las hormonas a todo lo que daban de todo mundo, pues había mucho ataque, había mucho contacto, había violación a nuestro espacio físico, a muchas cosas. Entonces, la verdad, yo lo que dije fue ocultarlo y ocultarlo, porque sabía que me ponía en peligro y en riesgo, sobre todo en aquella década, en una escuela de varones solamente. En la secundaria se agudizó todo eso de una manera exponencial, terrible, y todo cambió cuando llegaron las mujeres en la preparatoria, porque ya fui el más popular, porque ya era más fácil no abrirme y decirles cuál era mi identidad y mi preferencia, sino ya de perdido no había tanta agresión hacia mí, y pude yo, como pez en el agua, de alguna manera, poder sentirme validado y aceptado, entre comillas, porque era como que finjamos todo lo que realmente sabemos, pero bueno, ya de perdido no había agresión, y yo ya no tenía terror de ir a la escuela. Y el tema de hoy es tocante a eso. Campañas terroríficas y campales se viven en las escuelas contra la gente que no es heterosexual, y lo tendríamos que entrecomillar. Entonces, por eso es que yo con mucho interés te pregunté cómo es que decide vivir su identidad en la escuela antes que en la casa. Sí, creo que tenía más confianza, o querían que se le reconociera y se le respetase en la escuela tal como era, ¿sí? Porque lo que me platicó mi hija es que tenía miedo de decírmelo por la reacción que yo pudiera tener. Ella tenía mucho miedo a que yo le rechazara, ¿sí? Y sí, al principio fue algo bien complicado, porque yo no lograba entender lo que ella me estaba diciendo. ¿Llegaste a llorar? ¿Llegaste a deprimirte? ¿Llegaste claro, a sufrir? Sí, es un proceso, pues es un proceso de duelo, así le llamamos, este proceso de aceptación. Así es. Porque, pues culpa porque piensas, algo no hice bien, o no, porque yo no me di cuenta, justo lo que decías, no me di cuenta. O sea, en 12 años, ¿cómo es que yo no me di cuenta que tenía una hija trans? Entonces, es la culpa la que muchas veces, pues sí nos trae como que un remordimiento. No de que, ¿por qué me tocó una hija trans? No, para nada. Sino es esa parte de, pues como mamá dice, si hubiera yo sabido, le hubiera yo dado pues más oportunidades, o dejarle ser sin que tuviera miedo, o cómo hacerle ver que pasara lo que pasara, podía decirme abiertamente lo que sentía. Nunca tuvo rechazo, y yo creo que eso se fue ganando día con día, ese terreno. Pero en la escuela, ¿hubo ataques hacia ustedes? ¿Hubo bloqueo hacia llevar ese estilo de vida, hacia abrirse a vivir con dignidad, a respetar también a tu hija? Sí, les platico que en el proceso de que yo aceptara a Sara pasó más o menos como un año, ¿sí? Porque no estaba yo segura, pensaba yo que era una parte de la etapa de adolescencia, que era quizá una confusión que tuviera, ¿no? Sin embargo, en la escuela no le respetaban. Ya después de que los padres de familia se enteraron, ya no respetaban o hablaban delante de sus hijos sobre una persona. Pero de manera grosera, de manera... No, porque en la escuela el bullying no es algo que lo permiten en la escuela. Sin embargo, el hecho de no respetar
sus nombres, sus pronombres, el pedir que necesitaba ir al baño. Sara no iba al baño en todo el tiempo que estaba en la escuela, se aguantaba imagínate 8 horas no ir al baño, por no miedo. El de los niños y no cabía en el de las niñas. Sí, sí, porque tenía miedo, ¿no? Todos los días el pase de lista, por más que ella les decía, nos exigían que tuvieran un acta de nacimiento que validara su identidad, ¿no? Entonces, bajo eso se escudaban para no hacerlo. De pronto está como en una trinchera en medio de dos campos de batalla, y eso de pronto es fuerte. Por un lado, lo social, y por otro lado, lo escolar, meramente administrativo, y con las leyes que rigen a las instituciones educativas. Jorge Herrera, tocayo, esta parte es difícil si no conoces, se complica. Hay que conocer y hay que ver hasta dónde las escuelas actualmente llegan a ofrecer una opción realmente válida y algo que sea digno para las personas trans. ¿Qué tal, tocayo? Sí, muchísimas gracias por abrir la oportunidad para poder estar hablando de estos temas a los que le hemos estado dando seguimiento, porque sí nos parece muy importante y sí hemos visto la urgencia, sobre todo, de estar hablando de esto y de estar generando herramientas dirigidas a varios niveles, ¿no? Esto que comentas de tu experiencia cuando estuviste en un salón de clases, en una escuela que probablemente, en las que viviste situaciones de violencia, ¿no? Hostigamiento, bullying en muchos casos, no es algo nuevo, evidentemente, como mencionas, pues es algo que se ha vivido durante muchos años, aunque desafortunadamente pues no ha mejorado la situación como tal, ¿no? O sea, seguimos viendo situaciones de acoso, de violencia por temas de orientación sexual, identidad de género en los espacios educativos. Y algo en lo que, por ejemplo, yo creo que sí ha avanzado hoy en México el tema es en hablar de manera más asertiva y sin tapujos el tema de la sexualidad, ¿no? Y de poder hablar de una forma más objetiva y basada en evidencia científica sobre, pues, el tema anatómico, sexual, incluso de género en algunos casos, ¿no? Aunque desafortunadamente creo que las escuelas sí se han quedado cortas, y no solo de las escuelas, en general las familias, ¿no? Quienes estamos alrededor de estas poblaciones, se han quedado cortas en el tema de las herramientas disponibles para justamente entender todos estos temas, estos procesos por los que pueden estar pasando, pues en este caso infancias y adolescencias que no son heteronormadas, ¿no? O cisnormativas, que tienen una orientación sexual, una identidad de género, una expresión de género distinta a la heterosexualidad o las personas cisgénero son quienes cuya identidad de género corresponde al sexo que les fue asignado al nacer, a diferencia de las personas trans, que viven todo un proceso de descubrimiento y afirmación de su identidad de género, y que nosotros tenemos esa responsabilidad de mejorar esos procesos y de acompañar esos casos de la mejor manera para evitar justamente todas estas situaciones de violencia situaciones de desagrado, ¿no? En el que obviamente pues nadie querría pasar por esos momentos, y que nosotros deberíamos de estar pues mejorando las actividades, mejorando las instituciones en general, para que pues menos infancias pasen por estas situaciones de violencia y que más infancias puedan llegar al pleno goce de sus derechos, que nosotros llamamos derechos sexuales y derechos reproductivos, ¿no? Porque recibir educación integral en sexualidad, el tema de que las escuelas estén preparadas para prevenir y atender situaciones de violencia de género, situaciones de violencia por orientación sexual, pues entra dentro de ese tema de educación sexual, aunque a veces se deja de lado cuando simplemente se intenta que se aborden las temáticas de género o de sexualidad de una manera pedagógica, pero que no necesariamente se habla de esta otra parte, ¿no? De cómo identificar y atender la violencia que se vive en instituciones educativas. Y es que son dos puntos. La educación hacia lo que es la parte sexual, pero otra también es la de género, ¿verdad? Entonces son dos cosas. Y una parte es lo que yo y mi familia trabajamos, y otra es lo que mi entorno social también trabaja, porque es otro mundo que trae su ritmo,
su interés o no, sus miedos o no, por meterse un clavado a mi mundo, porque así se piensa, es tu mundo, cuando el mundo pues somos todos. Pero todos estos puntos que hay, porque uno es lo que yo vivo y hacia el interior de mi familia, y repito, lo otro es el respeto que yo doy, pero sobre todo el respeto que me dan, la tolerancia que tienen hacia mí y lo difícil que resulta muchas veces evitar agredir, porque como se desconoce y es algo que no conozco, me irrita, me molesta, me agrede. Entonces, ¿cómo empezamos a educarnos para que de todo corazón y desde el cerebro y el alma podamos ir caminando hacia adelante, sabiendo que la identidad es algo con lo que naces y lo vas conociendo y explorando a ciegas, ¿verdad? Pero como lo desconocido nos da mucho miedo, en el mejor de los casos lo niego y en el peor lo destruyo con agresiones. Has dicho algo muy importante, que es efectivamente, es el miedo a lo desconocido. Lo que es diferente te causa un rechazo. Uh-huh. ¿Por qué? Porque es un cambio al que no estás acostumbrado. Y ciertamente, ya cuando acepté a mi hija tal como era, en la área social nos fue genial, con la familia, con las amistades cercanas sobre todo. No al 100%, supongo que no todo mundo de entrada. Muy pocas personas cercanas a nosotros, o sea, que nos quieren, reaccionaron de manera negativa. La mayoría fue positiva. A mi mamá es a la que todavía le cuesta un poco trabajo decirle Sara e irse acostumbrando a los pronombres, pero como dice, pues es mi nieta y eso no lo va a cambiar nada. Dame la oportunidad de irlo poco a poco asimilando, ¿verdad? Exactamente, y es entendible. Igual mi hija me lo ha dicho, mamá, no te preocupes, no te enojes con mi abuelita, pero sí es cierto, o sea, eso así, pienso que así como yo viví un proceso, mi madre también tendrá que vivir su propio proceso de aceptación, ¿no? ¿Tu hija está ya en proceso físico? Actualmente, ¿Mm? Sí, ellas tienen en tratamiento de TRH, sí, de ya la hormonización. Sí, está en bloqueo hormonal y ya inició hace 2 meses, inició con los estrógenos. Tiene 16 años. 16 años, está en plena adolescencia, en donde sí. La revolución hormonal está, ¿verdad? Y creo que es el mejor momento para recanalizar hacia dónde va su sexualidad. Sí, de hecho, sí, yo al principio tenía mucho miedo a esa parte, porque la mayoría de las personas piensan que uno, hormonas, yeah. No, realmente a las mamás y los papás siempre es un tema que nos da mucho que pensar. Sin embargo, les damos esa oportunidad, ¿no? Para llegar a una edad de que estén completamente seguros o seguras de los cambios que representa la reasignación de las hormonas. Así es. Y aquí hay una pregunta para ti, Jorge, que nos contestes. Nos dicen, ¿qué tanto están preparadas las escuelas en México para llamarlas incluyentes? Uy, pues sí, todavía nos falta bastante en México, en la Ciudad de México, en las otras entidades federativas mucho más, yo creo. Pero justo ha sido como ese proceso que hemos vivido, ¿no? Y yo creo que es así como conocí a Marce, en realidad, hace un año, justo en un curso taller que estuvimos impartiendo con el Consejo para Prevenir la Discriminación de la Ciudad de México, para brindar herramientas a quienes quisieran acudir a instituciones educativas a sensibilizar a docentes justamente para que puedan entender cuáles son las necesidades, los procesos, cómo pueden ellas aportar, ¿no? A estas infancias y adolescencias que puedan estar viviendo en estas etapas, estos procesos. Y yo creo que por otro lado también se ha ido creando una red, ¿no? De personas que están comprometidas con estos temas, de organizaciones que están todo el tiempo tratando de ver o explorar mejores formas, mejores herramientas para acercar a distintos actores. Digo, ahí está la red de familias trans en la que también Marce participa, está este protocolo también creado por la Asociación de Infancias Trans en el que se establece, ¿no? ¿Cuáles son los pasos que debería de seguir
una escuela que quiere ser incluyente y que quiere dar la bienvenida a infancias trans. Entonces, pues así como que tengamos ya una lista de escuelas que hayan pasado por un proceso de políticas incluyentes, no hay como tal, aunque sí hay varias instituciones que ya están haciendo esfuerzos bastante significativos y comprometiéndose con estos temas y evidentemente brindando una alternativa, ¿no? O un espacio pues más seguro, más incluyente para todas estas infancias y adolescencias que evidentemente pues también requieren de este acompañamiento, ¿no? Entonces, como tal, no existe una lista, un mapa en el que a nosotros nos encantaría ya tener uno, aunque sí tenemos pues mapeadas algunas escuelas que sabemos que están haciendo esfuerzos significativos respecto a este tema, y sobre todo lo que sí hay es mucho compromiso de las instituciones de derechos humanos, ¿no? O sea, eso sí, y Marce también nos podrá comentar del proceso que vivió en la escuela de su hija, pero eso sí, o sea, si hay alguna situación en la que ustedes requieren apoyo, ¿no? En las que están viviendo situaciones de discriminación, bullying, sí les recomendaría acercarse a nosotros o a las organizaciones que trabajan el tema, porque sí ha habido sí casos en los que hemos hecho gestiones o las mismas familias han hecho gestiones para que las instituciones de derechos humanos, COPRED, CONAPRED, CNDH, volteen a ver lo que está sucediendo en las escuelas y hagan llamados de atención y hagan pues, que se realicen las acciones pertinentes para que todas las personas y todos los estudiantes se sientan cómodos, ¿no? Cómodos y seguros en los espacios en los que estudian. No es fácil, pero ¿qué es lo que ustedes que lo viven y promueven el bienestar, la tolerancia, el respeto, el bien vivir, el bienestar? ¿Qué nos corresponde hacer como sociedad? En primer lugar, yo creo que no darle la espalda a la realidad, ¿verdad? Y ya después, ¿qué hago? ¿Qué hago yo que tengo miedo a aceptar todas estas variedades de seres humanos que hay? Yo lo que recomiendo es tener sobre todo empatía. La empatía y las ganas de ayudar a las personas que son diferentes. O sea, realmente todos los seres humanos somos diversos. O sea, no hay una persona igual. Todos somos diferentes, pero unos más que otros. Eso sí. Y todo el mundo en primera persona te sientes normal, porque estás normal para tu vida y tu estilo de vida, pero para otros seguramente no lo estás. Entonces, ¿qué hago para ir junto con tal vez mi esposa, mis hijos, tal vez mis amigos, mi familia? ¿Cómo puedo ir caminando hacia vivir en empatía? ¿Cómo me quito el miedo a abrirme, a entender, comprender y respetar? Pues acercándote a lo que le tienes miedo. Pregunta, cuestiona. En redes, ¿a dónde me puedo meter? ¿Qué encuentro en Dilo? ¿Qué encuentro en donde tú estás haciendo toda esta labor social, Marcela? Sí, yo creo que es súper importante ese acercamiento. Sobre todo cuando tienes alguna duda, no juzgar, no emitir prejuicios, no hablar a la ligera de un tema que no conoces. Eso es fundamental. Infórmate antes de decir cosas que pueden perjudicar a otras personas. Eso es lo principal. Yo creo que lo más honesto es actuar a partir de la ignorancia, pero asumirla, que no te avergüence, porque si hablas de un tema que no conoces o juzgas de algo que no conoces, pues estás haciendo algo que no es justo, simplemente, ni para ti ni para los demás. Correcto. Y es ese paso que mencionan el que yo creo que es el clave, ¿no? O sea, el reconocer que hay cosas que no conocemos, pero sobre todo saber que pues podemos tener estigmas o prejuicios por el simple hecho de cómo ha llevado el tema a la sociedad, ¿no? Los medios de comunicación, las instituciones con las que convivimos. Y yo creo que cuando ya das ese paso de decir, o de reconocer, ¿no? Hay cosas que ignoro, hay cosas que me gustaría saber, a lo mejor los prejuicios me impiden llegar a ese conocimiento, pero dejarlos de un lado para entonces sí cruzar esa barrera y empezarte a empapar, ¿no? De toda la información, de todas las herramientas disponibles, las instituciones que están comprometidas con estos temas y que pues obviamente ya una cosa te lleva a la otra, ¿no? Entonces sí claro. Es de ir encontrando pues los espacios en los que uno puede también conversar, ¿no? Con personas a las que le ha sucedido o que han vivido trayectorias similares y de las cuales pues también podemos aprender bastante
importante y que es un poco lo que hemos intentado también hacer en las actividades que tenemos en la asociación, ¿no? De seguir tejiendo esas redes y creando esos espacios de encuentro. Más adelante tomen ahí nota de las redes sociales que vamos a dar de ustedes en donde están trabajando. Y bueno, aprovechamos para saludar a Marilena Jiménez, también a Edna Furlong. Nos comenta Adrián Iván Salazar. Hola, Adrián Iván. Soy director de una escuela secundaria en Cancún, Quintana Roo. Hay escuelas en donde tienen aliados que nos interesa estar informados en estos temas para ser incluyentes y brindar un espacio seguro a todos nuestros jóvenes. Gracias, Marcela, por inspirarnos a abrir las puertas a todos nuestros adolescentes. Pues qué bonito mensaje, porque en realidad no estamos platicando de supuestos ni de historias de ciencia ficción. Cosas, acciones diarias, reales. Y aquí está. Creo que las nuevas generaciones, dice Fernando Pérez Ortiz, son más abiertas y respetuosas, pero ¿cómo logras educar a los mayores? En su gran mayoría son los que comparten sus ideas y dañan cualquier tipo de avance. Pues sí, puede ser. Es la brecha generacional. Y eso es un tanto lo que hacemos nosotros. O sea, las actividades o las estrategias que dirigimos van hacia poblaciones, pues sí, adultas, ¿no? O sea, principalmente docentes, personal administrativo en escuelas, en muchos casos familias, justamente visibilizando, ¿no? Necesidades de poblaciones LGBTI, también acercando información, herramientas, pues sin prejuicios, sin estigmas, evidentemente, pero sobre todo creo que es el tema de acercarles con las poblaciones, como bien mencionaba Marce, ¿no? O sea, de esa forma, pues se puede obviamente conocer mejor la perspectiva, las necesidades, ¿no? Y generar mucha más empatía, evidentemente, con esas comunidades, y ya con eso, pues, solito se va dando la inclusión, ¿no? Obviamente nosotros el estar aportando con herramientas, con recursos que pueden ser de acompañamiento, pero creo que es el abrirse, ¿no? El tener esa apertura hacia, pues, conocer lo que tal vez no habíamos escuchado, ¿no? O vivir más de cerca esas experiencias que pueden estar, por las que pueden estar pasando otras comunidades. Así es, nos preguntan, ¿cómo logro desaprender y cómo me vuelvo a reeducar? Pues es que es complicado, pero hay que dar el primer paso para avanzar, porque si estás con el miedo, pues nunca vas a ganar nada. Entonces más vale ir paso a paso, pero desde la honestidad, desde la convicción absoluta, para ir caminando. Y sí, tantos años que aprendimos cosas que luego resulta que no funcionan. Hay gente que mejor le da carpetazo y dice, pues así me la llevo, en una penumbra de conocimiento y en una penumbra de actuar socialmente, y pues ahí me la voy llevando. Pero no queremos eso. No queremos cuando ya das los pasos, cuando ya empiezas a vivir como tú quieres vivir, con respeto hacia ti y respeto hacia los demás, vas sintiendo, en mi caso ha sido que lo que me estorba, lo que siento que no funciona, lo que realmente yo considero que es una historia de ciencia ficción que me enseñaron, empiezo a empatarlo con lo que yo creo que funciona a partir del respeto. Yo cuido mucho el respeto, porque muchas veces por vivir honestamente lastimas a otros. Entonces, esa parte de recordar que mi libertad termina donde empiezan las de otros, es cómo vamos amalgamándonos, y si somos esferitas todos, cómo podemos girar y cómo podemos unirnos y cómo podemos convivir sin lastimarnos, sino en armonía. No es fácil, pero es bien divertido, vale mucho la pena, te sientes tan digno cuando vas descubriendo la forma armónica de ir caminando. A mí, por ejemplo, la comida me encanta, mi pancita no es de gratis, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué ocurre? Que los sabores de las recetas, unos son ácidos, otros son salados, otros son dulces, otros son suaves, las texturas también van cambiando. La vida completa es así, de sin sabores, pero conforme vas viviendo lo agridulce, lo amargo dulce, pues te vas dando cuenta que vas cocinando tu vida con lo que más quieres y como más quieres. Esa es mi experiencia. No sé cómo la viviste tú, Jorge, cómo la viviste tú, Marcela. Correcto, yo creo que es también de saber cómo escuchar muy bien, ¿no? O de saber preguntar justamente como para conocer mejor las situaciones, las necesidades,
Pero este punto que mencionas del respeto creo que es básico para mantener un diálogo fructífero justamente, ¿no? Porque sí es de saber, pues, acercarse a las comunidades, pero sin transgredir, ¿no? De la forma en la que puedas tener una comunicación lo más asertiva. Y es por ejemplo, eso un ejercicio que hacemos en algunas de las actividades en Dilo, como el saber cómo preguntarlo, ¿no? Cómo preguntarle a una persona, oye, algo así que has tenido siempre dudas sobre alguien con cualquier identidad, ¿no? Sea una persona migrante, sea una persona con color de piel negra, ¿no? O morena, o blanca, o de estatura baja o alta, ¿no? O sea, siempre hay formas de preguntar lo que siempre has querido saber de la manera amable o de la manera hostil. Entonces, sí hay que saber, pues, utilizar el respeto, ¿no? El diálogo asertivo para, pues, generar esos procesos de empatía de los que hablaba Marce, evidentemente. Y en mi caso sí, pues me he topado no solo con pues tener la fortuna de dialogar con estas comunidades y entender mejor como estos procesos y necesidades, sino que ha sido todo un descubrir, ¿no? De las mejores formas en las que podemos comunicar esto en nuestras redes, en nuestros círculos sociales, y sobre todo de mejorar los procesos para que las escuelas, las instituciones, las familias realmente vean pues, una utilidad, ¿no? O lo bonito que es la diversidad, ¿no? O el por qué tenemos que abrazar este tema y de promoverlo, ¿no? O sea, no solamente porque pues existen personas que son diferentes a la heteronorma, sino porque la diversidad aporta mucho a un grupo y deberíamos de saber cómo nutrirle, ¿no? De cómo fomentar que existe esa diversidad y que pues, las personas que forman parte de pues se sientan incluidas, respetadas. Y es que mira, en la escuela, luego lo primero es que esto es para identificarnos. Hay un mensaje muy claro que es cuando llegas y te ponen el uniforme y ya, camisita de un estilo o blusita, falda o pantalón del mismo color, los zapatos de lo mismo, y te uniforman. El problema es que en cuanto a la identidad no puedes uniformar, ¿verdad? No puedes uniformar, porque si te fijas dentro del uniforme, hay camisas diferentes, se parecen pero no son iguales. Luego los zapatos pasa igual. Luego hay quien trae su uniforme limpio y quien lo trae arrugado y sucio, quien lo trae mal amarrado, mal abrochado, y así pasa en la vida misma. Nos queremos uniformar. Este gran ejemplo de la escuela, que es el tema que nos ocupa en esta emisión, pues pasa así. Viene la pretensión de uniformarnos con ropa y pues ahí está la idea errónea de querer uniformarnos en identidad. Y ahí empiezan los jaloneos. Y justamente, aunado a lo que estamos platicando, creo que tiene que mucho que ver la voluntad de las personas en querer aceptar lo diferente. Por ejemplo, ya cuando estábamos, ya Sara iba a pasar a tercero, fuimos a inscribirla nuevamente y me pidió mamá, pídele si puedo usar el uniforme de niña. Entonces, ahí es cuando empezó, creo, nuestro calvario, porque pues ya decimos, ya tenemos 2 años con esto, yo creo que ya deberían de estar acostumbrándose a este proceso, ¿no? De que Sara es trans, y la respuesta fue una negativa rotunda que a mí me partió el corazón, y desde ese momento dije, no puede ser que mi hija esté viviendo el rol de niña en todos los ámbitos y el que más le importa, que es la escuela, se lo está negando. Y fue ahí que ya empecé a buscar más ayuda, encontré a la Asociación de Infancias Trans, a la Red de Familias Trans, y casualmente unos meses después conozco a Jorge, vi la convocatoria y me inscribí porque yo decía, yo necesito herramientas para demostrarle a la escuela y hacerles saber y que se den cuenta de lo que están haciendo está mal, que es incorrecto. Para mi fortuna también, ese mismo año en octubre, hicieron un cambio en la Constitución y de ese cambio, creo que es el artículo 3, surgió la nueva ley de educación
donde habla sobre la inclusión y el respeto a la identidad de género, ¿sí? Entonces, partiendo de eso y con todo lo que aprendí con Dilo, Escuelas Incluyentes, me armé, porque sí, tienes que educarte. Yo no soy abogada, pero la necesidad de hacerles entender que mi hija tenía ese derecho, el derecho de la identidad, sin necesidad de contar con un acta de nacimiento que lo avalara, que lo dijera, era necesario. Entonces, con las herramientas que nos dieron en Dilo, con Jorge, y el apoyo de la CONAPRED, y también la Secretaría de Educación, obligó a la escuela a prácticamente decirles, si no hacen caso sobre respetar los nombres, los pronombres, el uso del baño, el uso del uniforme con el cual ella se identifica, podemos cerrar la escuela porque están discriminando. Así de simple. Y solo bastó eso para que le dieran acceso a mi hija, tal como ella lo pedía, ¿no? Gracias y por compartirlo. Hubiera sido por voluntad. Sí. Por eso digo, tiene que ver mucho eso, porque Sí. tuvimos que llegar a eso. Sí. Saludamos también, vamos a hacer unos saludos. Alex Fontaines de Coalición Mexicana LGBTT+. También saludos a Tania Morales y nos preguntan qué bibliografía existe al respecto, dónde puedo aprender leyendo del tema. Hay muchísima información. Tenemos, Dilo en la página de Dilo tiene muchísima información. También en Red de Familias Trans. A ver, ¿por ahí van a aparecer las páginas? ¿Van a aparecer? Bueno, ponga atención porque sí, es bien importante acercarnos a ellos a través de dilomexico.org. dilomexico.org. Muy bien. Entonces, sí, para que tengamos toda esa información. Jorge, tú que estás trabajando siempre tan a la limón en las escuelas, en las escuelas universitarias también, con el ITESN, el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, y otros más, están ya dando un apoyo auténtico, un apoyo real, para que se acerquen personas trans, en este caso, a pedir pues que se les apoye para llevar una vida digna, una vida en respeto. Pues ese es el proceso, el camino que hemos intentado llevar. Justamente yo estudié en el TEC de Monterrey. Este proyecto inició porque queríamos que nuestro campus tuviera un baño incluyente, ¿no? O sea, nos dimos cuenta de que existía esa necesidad, no solamente para estudiantes entonces de la universidad que eran trans, poblaciones no binarias, sino también para todo tipo de personas que pudieran estar transitando por el campus, ¿no? O sea, familias que a lo mejor tenían una mamá que quiere llevar a su hijo al baño, varón, ¿no? O un papá que quiere llevar a su hija al baño, o el tema de adultos mayores, personas con discapacidad, etcétera, ¿no? O sea, como pues el baño es un muy buen pretexto para iniciar una serie de cambios adentro de las instituciones educativas. Y bueno, pues ahí nos dimos cuenta de que se necesitaban como cambios mucho más profundos, sensibilizar sobre estos temas, preparar mejor a las escuelas para incluir o para dar la bienvenida a infancias LGBT o a estudiantes LGBT. Entonces, pues ahí ya es como cuando decidimos hacer como algo mucho más integral, recopilamos una serie de recursos que están en nuestra página, también. Y bueno, identificamos también una serie de elementos que debe tener una escuela incluyente, ¿no? Y como bien mencionas, pues hoy en día hace falta muchísimo, ¿no? O sea, desde el hecho de que pues se sigue dividiendo a las filas para regresar del recreo en niñas y en niños, el tema de los baños, pues ni se diga, la falta del uso de pronombres, ¿no? O sea, ya ni digamos el tema de los uniformes, que es un derecho, y por supuesto que también las escuelas incluso deberían de estar preparadas para saber qué pasa si un estudiante que se reconoce como hombre, varón, y que así se identifica, y que a lo mejor quiere experimentar, ¿no? ¿Cómo podría ser vestirse con falda un día, ¿no? En la escuela, o utilizar alhajas o ciertos elementos tradicionalmente
feminizados, ¿no? Pues las escuelas también deberían de estar preparadas para eso y para generar procesos de afirmación y de descubrimiento de la identidad, ¿no? Eso por un lado, pero bueno, pues ya para tener como más exacto y más preciso qué se necesita para estudiantes LGBT, pues nos fuimos a Human Rights Campaign, a esta organización en Estados Unidos, como para capacitarnos, para conocer como por parte de su programa que se llama Escuelas Acogedoras, cuál era la oferta, ¿no? Para docentes y para personal que laborara en las escuelas. Y en México, pues también hay un gran ejercicio por parte de la Asociación de Infancias Trans con este protocolo dirigido a las escuelas para delimitar muy bien, ¿no? Qué hace falta y cuáles son los pasos que se deben de realizar para ser incluyentes con estudiantes trans en instituciones educativas, y también en esa asociación de infancias trans, que la página es infanciastrans.org, ahí pueden también ver un buen de materiales específicamente sobre este tema, que ya no es, bueno, que es comunidad LGBT, pero con esta especialización y con este foco, que además sabemos es el más urgente y el más importante, ¿no? Porque en México, México tiene los niveles más altos de violencia por expresión de género, identidad de género, en espacios educativos, y esto lo ha reconocido la SEP, lo ha reconocido organizaciones como GLICEN, ¿no? La UNESCO también. Entonces sí tendríamos que poner el ojo en cómo mejorar todos estos procesos al interior de las escuelas. ¿Cuál es la pared más dura de derrumbar para poder implementar estas herramientas que tú, por los cursos, investigaciones y lecturas que has encontrado, Jorge? Yo quería que esta la respondiera Marce. Bueno, las intervenciones... Los dos, porque se ha topado con pared. En las intervenciones en las que hemos realizado siempre está esta pregunta de, es que, ¿qué les digo a las familias, no? ¿Qué les digo a las otras familias que están, pues, que también tienen a sus hijas en estas escuelas y que también están preocupadas y que probablemente no tienen las herramientas para resolver todas las dudas que puedan tener sus hijes al momento de que haya infancias trans o que estudiantes LGBT viven todos estos procesos de manera abierta en una escuela, ¿no? Que repitamos que siempre se viven, solamente que no todas las escuelas lo visibilizan de la misma manera, ¿no? Entonces, pero sí, pues, por favor. Mayormente, y es increíble que el tope son los demás padres de familia y madres de familia, que se oponen a que sus hijas reciban más información sobre la diversidad. Es increíble el temor que tienen, sin saber que sus hijas ya lo saben, porque ya lo han visto en otro lado, ellos ya se han ido educando, por eso es que ellos comprenden mucho mejor ese tema de la diversidad, y los que ponen esa traba siempre son las madres y padres de familia. Y estamos hablando de personas que nacieron en la década de los 80s o 90s. O sea que... Hasta de mi edad. Sí, ¿tú de qué década eres? Como millennial. 78. Nací en el 78, saquen cuentas rápidamente, ¿no? Pero sí me han topado con esa lamentable situación de que te cuestionan, incluso después de que, en el caso de nosotras, de que la directora habló con ellas y les dijo, es que ya la SEP dijo que sí está bien y que es el derecho, y no, no lo aceptaban, estaban súper ensimismados de que yo había faltado al reglamento escolar, que yo no había respetado el contrato que había firmado al inicio en la escuela, de respetar las políticas internas. No lo concebían, realmente era súper impactante porque yo pensé que les iba a dar mucho gusto. Sin embargo, fue todo lo contrario, porque sentían que no habíamos respetado las reglas que tenían. Y eso nos causó mucho problema en esa escuela hasta que empezó la pandemia y todo empezó a hacer clases virtuales. Y como que, bueno, eso nos relajó un poco,
pero sí fue algo muy, muy complicado. Así es, como complicado es la variedad de personas que integramos, pues, los habitantes humanos de este planeta. No abro el tema, solo lo mencionamos por encimita porque haremos emisiones al respecto, en donde no nada más hay personas trans, en donde hay familias, como en el caso de la de Marcela, en la que tiene un hijo con síndrome de Down, y en donde además ya ella va a participar en un congreso en donde se va a hablar de la diversidad sexual dentro de la comunidad de personas con síndrome de Down, porque hay tantas etiquetas y tantas formas de ser humano que no puedes decir, habemos varios con la misma, habemos varios con las, haz de cuenta que como estampitas, yo tengo algunas, tú tienes otras, pero todos medios tenemos el mismo álbum, pero lo llenamos a diferente tiempo de las estampitas que vamos necesitando, y así somos, porque Paco Delfín Lara, con quien hicimos la primera emisión hace 15 días, nos dijo, y es que no, todo mundo somos el mismo toda la vida, y nadie es 100% algo, además, entonces nos evolucionamos. ¿no? Así es, y tenemos que tener, yo creo que las antenitas y el corazón de la tolerancia siempre a disposición, siempre con la batería bien cargada, para poderlo vivir, digerir y practicar, que es lo más importante. En tu casa se vive con un niño con síndrome de Down y con una hija trans. Y con una mamá que es más trans porque te estás transformando tú todo el tiempo. Sí, yo estoy muy agradecida porque tengo esas hijas que me han sacado con que la casta, me han hecho crecer como ser humano, y algo que recuerdo que les dijo la supervisora de la SEP, le dijo a la directora, no se me va a olvidar, porque sí les dijo que debieron haber aprovechado esa oportunidad de tener un adolescente trans y haber aprendido sobre eso y haberla abrazado, o sea, abrazar la diversidad, no nada más de aquí hacia allá, sino realmente educarse. Era una oportunidad de crecimiento para toda la escuela, desde los docentes, los alumnos, administrativos. Y es lo que a veces pasa, ¿no? Que el miedo, lamentablemente, muchas veces te ciega y solo quieres ver cosas negativas, cuando debes de sacar lo positivo de cualquier oportunidad que tengas. Y en este caso era una excelente oportunidad de aprender más sobre la diversidad. Bueno, pues no va a ser la única mujer trans que tengan ahí. Seguramente les llegarán más personajes a estos personajes heteroformativos o heterosocialmente aceptados, digamos así, porque incluso amigos heterosexuales, dentro de la heterosexualidad hay un abanico también, ¿verdad? Y es donde viene la heteroflexibilidad. Y entonces ya traemos todos visa para circular por todos lados, pero lo que tenemos que hacer siempre es actuar y vivir con conocimiento, con voluntad, como dice Edna, ¿verdad? Entonces, pues el camino es largo, pero fíjense, el camino es largo, siempre nos suena como a qué cruz tan pesada y tan eterna me toca cargar, pero no, porque ese camino puede dejar de ser un vía crucis para ser un camino amarillo como el del Mago de Oz. O sea, también lo puedes disfrutar. Hay que disfrutar el vivir cuando vives con convicción, cuando vives en verdad. Sí, que va a haber guamazos, que va a haber caras que me van a hacer ahí. Pues sí, pero yo aprenderé a cambiar tu cara de agrio con una sonrisa. Y ahí nos la vamos llevando poquito a poquito. Yo he sentido a través de lo que he vivido que la vida es como corretear una gallina o un pollo. Entre más lo corretees, más se te escabulle. Pero si mejor te sientas en paz, a dialogar a través de la mirada y de la tranquilidad de las almas, al rato ese pollito, esa gallina se acercan. Y así es la vida. No corretemos pollos porque no los vamos a alcanzar. Entonces es lo que nos pasa. Ya se nos está acabando el tiempo. ¿Qué comentarios nos quieren decir ya como colofón para cerrar la emisión de este día? Pueden Marcela o Jorge, como quieran. A mí, yo solo agradecer de que estamos hablando de este tema, que sí nos parece muy importante, también visibilizar que pues, no solamente estamos promoviendo espacios educativos más incluyentes o derechos hacia la población LGBT, sino estamos yo creo que inspirando, ¿no? O sea, a otras personas para que realmente
se tomen este tema en serio, ¿no? De que vayan a exigir a sus instituciones educativas, a los espacios en los que laboran, con sus mismas amigues, ¿no? Pues de cómo podemos cada quien contribuir para tener una sociedad más equitativa, más incluyente, para visibilizar las necesidades de la comunidad LGBT y en general de las poblaciones que han sido vulneradas, ¿no? Mujeres, personas con discapacidad, etcétera. También quería mencionar que, bueno, el día de hoy hicimos un webinar con el INMujeres sobre el ejercicio de los derechos sexuales y derechos reproductivos para personas con discapacidad. Ahí Marce tuvo la oportunidad también de dar un video testimonial hablando de la experiencia que ha vivido, sí, en el caso de Sara, de una infancia trans en el tema del sistema educativo, pero también de su hijo Alan, ¿no? Y de cuáles han sido los procesos y las vivencias acompañando también mejores espacios y más derechos para incluir a personas con discapacidad, a personas con síndrome de Down en el sistema educativo y en general, como bien dices, yo creo que esa es la clave, ¿no? O sea, vivimos en un mundo hostil, ¿no? Desafortunadamente, lleno de desigualdades, injusticias, y que, bueno, eso lo vemos reflejado en las escuelas, ¿no? Y es la labor que hemos hecho nosotros, pues intentar desmantelar todas esas estructuras, mejorar los procesos, mejorar los entornos para que nos sentimos en una pecera más bonita donde podemos desarrollarnos en una, si no les gustan los peces, puede ser una maceta más decorada, con mejor tierra, ¿no? Con mejor aire e iluminación, y que creo que pues eso es responsabilidad de todos, ¿no? O sea, de hacer que nuestro hogar, el lugar de nuestro trabajo, donde estudiamos, donde transitamos todos los días, sea un lugar más respetuoso, más incluyente, con menos violencias, con menos desigualdades. Y pues yo agradecerles a ustedes, a Marce, a ti, Tocayo, de que pues evidentemente están comprometidos con estos temas y pues por el espacio para estar visibilizando esta causa a la que le tenemos tanto cariño. Es el primero y espero que haya muchos programas o emisiones más donde podamos contar contigo, Jorge Herrera. Nos dicen, eres un ejemplo, Marcela, un ejemplo a seguir por ayudar a tus hijos a vivir su vida libremente. No es algo instantáneo, estás caminando en ese sentido. Sí, muchas gracias por la invitación y yo quiero recordarles a los docentes que nos estén viendo, recuerden que la escuela para muchos niños y para muchos adolescentes es un lugar seguro, que a lo mejor no pueden tener en sus casas. Imagínate si son violentados en sus casas y aparte también en la escuela, ¿qué puede pasar con ese pequeño o con ese adolescente? ¿Sí? Uh-huh. La escuela siempre es un ejemplo o es una bienvenida a lo que va a ser el futuro en la sociedad, ¿no? Y qué mejor si desde la escuela, desde pequeñitos les enseñamos que van a tener un entorno seguro, un entorno sano, donde van a tener una convivencia más armoniosa, pues van a vivir como que con más tranquilidad, ¿no? En vez de estar recibiendo violencia, porque piensan, eso es lo que me va a esperar en el futuro. No, cambiemos esos paradigmas, cambiemos, porque sí podemos, es cuestión de querer. Sí, fíjate que estamos recordando que hay la problemática que nos comentó Francisco Delfín Lara, de los niños trans que están encerrados, luego pues ensimismados y están sufriendo, y así es, y no nada más con lo trans, sino también con cualquier cosa que sea diferente, que sea señalada como distinta. Y si nos vamos abriendo, Marce, Tocayo, nos vamos abriendo poco a poco a ir de granito en granito, cambiando nuestra existencia y nuestro modo de vivir hacia nosotros mismos y hacia los demás, vamos a ir viendo que todos los colores, que hasta el aire, los árboles, los pajaritos, de veras se va haciendo bien amigable. Y eso está hablando porque todo lo que te rodea está armonizado ya contigo. Y tú lo has ido logrando poquito a poquito. Es con tolerancia, respeto y de veras. Porque luego tendemos mucho a fingir como que. Y eso pues es hueco. Eso no funciona. Y si aparento que soy tolerante, que respeto, que soy incluyente, que soy bien buena onda, como diría, pues nada más lo estoy aparentando, ¿verdad? Y esas son las cosas que tenemos que ir cambiando y lo vamos a ir haciendo en la Mesa Diversa a través de Telarred Digital México cada jueves de 10 a 11, porque de veras que en la reflexión, en la plática sincera, franca y sin pose, vamos
haciendo, como dicen, que el hámster en la cabeza primero y luego se vaya al corazón, vaya trabajando bien como tiene que ser, equivocándome tal vez y echando reversa, y tengamos que hacer varias cosas para que siempre lo importante es que vayamos caminando hacia adelante. Quiero agradecer yo mucho la producción de Miguel Pérez en la dirección y a Miguel Gómez en la producción del programa, que también es muy diverso como la misma mesa, todo lo que tienen que estar haciendo ellos. Y yo les recuerdo que por favor denme un like, suscríbanse en mis canales, Jorge Arévalo en YouTube, uno, y el otro Coronas de la Belleza, que fíjense que todo esto tiene un sentido muy grande. Coronas de la Belleza es un símbolo, una corona tal cual, de un reinado escolar o de un certamen, es el símbolo real de que estás coronando a un ser humano capaz de vivir para sí mismo y para los demás en armonía y prosperidad. Eso es lo que tienes que hacer, porque nada más una corona no sirve de nada. No, así como tal, es un fierro retorcido con piedritas y perlitas que no sirve de nada si realmente no tiene un sentido absolutamente apegado a la vivencia, a la realidad. Entonces, con esta reflexión nos quedamos. Ya estamos en el último minuto y les recuerdo, próximo jueves aquí estaremos en punto de las 10 de la noche. Los programas se quedan en la plataforma para que los puedan estar revisando, y esto está en la Red Digital México a través de estas pláticas de la Mesa Diversa. De nuevo, muchísimas gracias, Marcela Ramón, activista por los derechos humanos de las personas transgénero, y Jorge Herrera, copresidente de Dilo, Escuelas Incluyentes, y otras organizaciones. Siempre esto es para tratar de tener la vida más placentera en respeto que podamos. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Estamos todavía al aire. Bueno, pues tomen nota de algunas cosas y aquí nos vemos el próximo jueves. Gracias. Sigan nuestras redes sociales, Red Amor Transparente, CME, Dilo Escuelas Incluyentes, Asociación de Infancias Trans, Red de Familias Trans. Ahí estamos a la disposición y pues muchísimas gracias por el espacio, Tocayo y Marce, por el testimonio. Síganme en Twitter, Marce78RS, en Instagram como Marcisal también, y en Facebook también, Red Amor Transparente. Ya todos estamos en todas partes. Ya con los buscadores te solucionan la vida. Entonces, a donde queremos llegar, podemos llegar. Todos estamos conectados y conectados para juntos de la mano, vámonos a vivir con la mejor calidad posible. Pues esto ya fue todo por hoy. Estamos en el último minuto. Nos estamos robando un poquito de la programación de lo que sigue. Pásenla bien, que realmente nos cuesta muy poco. Ay, saludos a Gonzalo Campos, que nos está viendo también. Hay un montón de gente que no hemos saludado, pero se van pasando los mensajitos y estamos siempre con la plática bien interesante, tratando de que nos rinde esta hora que se va realmente rapidísimo. Sí, muchas gracias por vernos. Ya los estaremos próximamente invitando para más programas. Dentro de 8 días vamos a hablar de la diversidad que hay respecto al arte. Vamos a tener a un fotógrafo muy, pero muy conocido por su trabajo, por su calidad humana, porque es activista social también y porque empezó a abrir una brecha bien importante en la década de los 80s, exhibiendo el arte que producía. Era muy jovencito y él hacía fotografía de desnudos masculinos cuando era una aberración, y más cuando se publicaban. Bueno, causó muchísima comezón y muchas ronchas que poco a poco se han ido disipando y que nos estará compartiendo dentro de 8 días aquí en la Mesa Diversa. Uno de sus modelos, que también es un artista plástico, va a estar aquí y nos va a comentar cómo es estar sin naditita de ropa frente a un fotógrafo y cómo también dedicarse él y entender las dos partes cuando se pone a hacer escultura, cuando se pone a hacer pintura. Es una maravilla, de veras que es una delicia el programa que vamos a tener dentro de 8 días, que de una manera distinta nos va a hacer reflexionar acerca de la diversidad que siempre ponemos en la mesa. Ese es el porqué de la Mesa Diversa. Nuestros productores que nos comenten, ¿tenemos tiempo para seguir platicando o ya nos van a cortar de la transmisión? Coméntame, ¿ya nos vamos? Que ya nos fuimos. Bueno, pásenla bien. Buenas noches.